Hemos adorado y glorificado el nombre de Jesús. ¿Trajo su Biblia? Abra su Biblia en el Evangelio San Marcos, capítulo 16. Después de haber experimentado la presencia del Señor a través de los cánticos, leemos la palabra del Señor. Marcos 16. Leemos dos pasajes. Nos ponemos de pie solo para leer la palabra. Marcos 16, verso 15 y verso 16. Marcos 16, vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Quise empezar con esto. Estaba allí y el Señor me inspiró para empezar con este pasaje. Marcos 15, verso 15 y verso 16. Y leemos la palabra tal cual está escrita y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tengan la bondad de sentarse. ¿Cuántos dicen amén? Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por su palabra. Dice acá que el que creyere y fuere bautizado. No basta solo con creer. Necesitamos dar ese paso de fe, que es el bautismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos bautizarnos, y por eso quiero hablarles del bautismo cristiano. Así le titulé a la palabra del Señor, al tema de esta preciosa tarde. Una tarde de victoria donde hay fiesta aquí en la tierra y también hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que hoy hay fiesta allá arriba, se están gozando porque un alma más ha decidido hacer el pacto con el Señor. Jesús instituyó dos fiestas para la iglesia. ¿Cuántas fiestas dije? Dos. Las instituyó Jesús. Una, la cena, la Santa Cena. Es una fiesta instituida por Él para que nosotros, la iglesia, la celebremos. En esa oportunidad, cuando se celebra la Cena del Señor, Él nos invita a su mesa para que nosotros podamos con Él, hermanos, compartir del pan y del vino. Amén. Pero también Él instituyó otra fiesta para la iglesia. Y esa otra fiesta es el bautismo cristiano. Todo aquel que cree en Jesús debe, escuchó bien, debe bautizarse. Entonces hoy, como es un evento especial, quiero compartir con ustedes esta meditación acerca del bautismo cristiano. El bautismo cristiano. Quiero decirles, hermanos, que Jesús nos dio instrucciones específicas para que nosotros fuésemos y hablásemos la palabra del Señor. Vamos a leer hoy Mateo 28, verso 19 y verso 20. Ahí donde está sentadito, no necesita ponerse de pie. Mateo 28, 19 y 20. Y dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estas instrucciones específicas son del Señor Jesús para su iglesia. Nos hace responsables para que nosotros llevemos y compartamos la palabra del Señor, para que nosotros le expliquemos a las personas lo que Él nos ha dado, que es su palabra. Así que nosotros siempre invitamos a las personas para que se arrepientan de sus pecados y para que también vengan a los pies de Cristo y hagan un pacto con Él a través del bautismo. Si usted leyó bien, dice que
Él nos mandó a ir por todas partes. Y nos alegra saber, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, nos alegra saber que la iglesia cumplió con la gran comisión. Nos alegra saber que dice que cuando cantan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se recuerdan, le dan la gloria y la alabanza al Señor. Porque dice de que ellos lo honran a Él porque Él es digno de abrir el libro, ¿sí? Y de abrir sus sellos. Y dice que le cantan al Señor porque Él ha redimido a las personas de todo linaje, hermanos, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Así que el mensaje llegó a todas partes del mundo, porque allí se mira, hermanos, a través de la visión de Juan, es que de todas partes había gente salvas. La gloria sea para el Señor. Así es que el evangelio llegó hasta el fin del mundo, y como una evidencia de eso es, hermanos, si usted mira en Facebook, constantemente hay iglesias haciendo bautismos. Hay iglesias que hacen, hermanos, 500 bautismos, 600, 1000, otros hacen 50, otros hacen 100, otros hacen 12 y otros hacen 1. Pero todas las iglesias del Señor Jesús están compartiendo el mensaje de salvación, ¿sí? Así que el fin de los tiempos se aproxima, y voy a dividir el tema en 4 puntos importantes. El primero, ¿cómo llegamos al bautismo? No es una pregunta, sino es que vamos a explicar cómo es que llegamos al bautismo. Número 2, vamos a hablar de qué es el bautismo cristiano. Número 3, el bautismo de Juan es diferente. Juan el Bautista es diferente al bautismo cristiano. Y algunos significados del bautismo. Bueno, lo primero, ¿cómo llegamos al bautismo? Cuando hablamos de cómo llegamos al bautismo, no estamos hablando de que si venimos a bautizarnos en carro, o si venimos a bautizarnos en bicicleta, o no. Estamos hablando de cuál fue el proceso que nos llevó a tomar esa muy inteligente decisión que es bautizarnos. Cuando nos bautizamos es como casarnos con Cristo. El bautismo es una manifestación pública de lo que hay dentro de nosotros, de nuestra fe. Públicamente nosotros le decimos a las personas, y no solamente a las personas, sino que a los principados y a las potestades, a las huestes del diablo, hermanos, que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, eso es lo que ocurre. Es como cuando nos casamos. Cuando nos casamos, hermanos, invitamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y hacemos una fiesta para que ellos sepan que nosotros nos estamos casando, matrimoniando con la persona que amamos. El bautismo es así. Lo hacemos público, le decimos a medio mundo: yo he decidido, ¿sí?, recibir a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, y lo hago público, que lo sepa todo el mundo. Y entonces el proceso es mire, el proceso es el siguiente. La salvación comienza con la fe. La salvación comienza con la fe nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento nos lleva a la conversión, y la conversión, hermanos, nos lleva al acto público del bautismo. La salvación comienza con la fe. Romanos 10, verso 9. A ver, Romanos 10, verso 9. Veamos lo que dice la Biblia. ¿Lo tiene listo? ¿Lo encontró? Si no, vea allí las pantallas, que ahí lo tenemos. Que si confesares, ¿está conmigo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Este verso habla de 2 cosas importantes, hermanos. La primera es que debemos de confesar que Jesús es el Señor. Es necesario que aclaremos esta palabra, porque la palabra Señor hoy está muy devaluada, hermanos. A cualquiera se le dice Señor. Hay gente, a ladrones se le dicen Señor. Y antes la palabra Señor se le adjudicaba. Vean el sentido que se usaba antes esta palabra.
Esta palabra Señor en los tiempos antiguos significaba potestad o poder. Si alguien tenía poder, tenía autoridad, ese era un señor. Nobleza. Si alguien era noble, era un señor. Y si alguien, hermanos, también era un héroe, también era un señor. Alguien que había hecho una proeza, alguien que había hecho una hombrada o una hazaña o una valentía, a ese se le llamaba señor. O sea que no a cualquiera se le llamaba señor. También se le reconocía como señor a alguien que tenía soberanía, a alguien que tenía un dominio, a alguien que tenía una jefatura, que era un jefe, que ejercía autoridad, que ejercía poder, que era respetado, que era digno, hermanos, de ser eso, señor. Alguien que era digno de respeto, alguien que era una preeminencia. Entonces, en ese sentido, dice la Biblia que si nosotros confesamos que Jesús es todo eso, y claro que lo es, amén. Jesús es poderoso, Jesús es noble, Jesús es un héroe, Jesús hizo una gran proeza, Jesús hizo una hombrada en la cruz del Calvario, Jesús hizo una gran hazaña, Él es un gran valiente, Él es soberano, Él domina, Él es digno, amén. Jesús es digno de nuestro respeto, Jesús es digno de nuestra adoración, de nuestra honra, de nuestra alabanza. Todo esto lo llena Él. Por eso el pasaje dice que si confesares, dice con tu boca que Jesús es Señor. ¿Jesús es su Señor? Amén. Jesús es nuestro Señor. Y el pasaje también, la segunda cosa que enseña es que dice que creer en tu corazón que le levantó de los muertos serás salvo. Tenemos que creer que Jesús murió, pero no se quedó allí, hermanos, en la tumba. Nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos están en la tumba. Si se fallecieron, están ahí en la tumba. Nuestros antepasados están allí todavía. Pero el Señor nuestro, Él no está allí. Su tumba está vacía, aleluya, gloria a Dios. Se levantó de los muertos. Miren, yo creo que Jesús es mi Señor. Y yo creo que se levantó de los muertos. Yo creo que está vivo mi Señor. Así como yo hice eso, es lo que usted tiene que hacer. Si usted confiesa eso y lo cree con todo su corazón, ya es salvo. No importa que no sepa mucho de la Biblia, pero si usted es sincero y confiesa y lo hace de corazón y lo cree de corazón y se arrepiente, ya, hermanos, es salvo. Entonces la fe, esa fe nos lleva al arrepentimiento. En Hechos 26, verso 20, Hechos 26, verso 20, ¿lo tiene? Hechos 26, verso 20. Dice así la Escritura, Hechos 26, verso 20. Ahí lo tenemos. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se ¿qué? Arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. La fe en Jesús nos lleva a un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de un estilo de vida. El que recibe a Jesús no puede seguir viviendo la misma vida que tenía antes. Debe cambiar. Si era alguien que le gustaban los bailes y andaba de baile en baile, de carnaval en carnaval, cuando viene a Jesús ya no puede andar en esas cosas. Es más, ni le hacen falta. ¿Verdad que sí? No nos hace falta. Si era un drogadicto, si le hacía la marihuana, si le hacía la cocaína, si se emborrachaba todos los fines de semana, cuando ya vino a Jesús, se arrepintió de todo eso y entonces
Se arrepintió de sus pecados y entonces ahora es una persona diferente. Amén. Se arrepintió. Arrepentirse, hermanos, es algo similar como usted dice, bueno, voy a la iglesia, y a medio camino uno dice, no, ¿sabes qué? Mejor no voy, se regresa. Así es el arrepentimiento. Bueno, nunca lo vaya a hacer, por favor. No les he dado ninguna buena idea, ¿ok? Solo quise ser muy ilustrativo para que se comprenda el concepto de arrepentimiento. Entonces antes hacíamos cosas muy malas, pero ahora en Cristo las desechamos. ¿Están conmigo? El arrepentimiento nos lleva a la conversión, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos capítulo 3 y el verso 19. Dice la palabra del Señor así. Así que arrepentíos y ¿qué más? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. En el Nuevo Testamento el término griego que utiliza allí para arrepentimiento, hermanos, es epistepo, que quiere decir volverse a. En este caso sería volverse a Jesús o a Dios, como usted quiera decirle. ¿Se recuerdan de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un fariseo que perseguía la iglesia. Iba tras la iglesia, agarraba a los hermanos y los metía presos. Pero un día camino a Damasco se encontró con el Señor. Iba en su cabalgadura, dice la Biblia, y una luz le rodeó y de repente cayó al piso y escuchó una voz él solo. Y esa voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la Biblia sigue diciendo que él tuvo un encuentro ahí con Jesús. Y a partir de ese encuentro que Saulo tuvo con Jesús, hermanos, Saulo de Tarso cambió, se arrepintió de sus pecados y dejó de perseguir a la iglesia. Y comenzó y se volvió, hermanos, al Señor. Y entonces, antes perseguía a la iglesia y después empieza él a acompañar a la iglesia, a proteger a la iglesia y a ser parte fundamental de la iglesia. Es más, la mayoría de libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. ¿Sí? Porque se arrepintió y se convirtió. ¿Está conmigo? La conversión, hermanos, se expresa en un acto público llamado bautismo. Hechos 2:38. Todas esas cosas van ligadas, hermanos. Hechos 2:38. Dice la escritura así. Y Pedro les dijo, vamos a ver qué les dijo Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Así que, hermanos, para bautizarnos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, estar conscientes que hemos hecho cosas malas y no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos el Señor nos perdona. No importa, hermanos, si nosotros hemos matado a 1, a 2, a 3, a 4, a miles. Si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Mire qué maravillosa es la gracia del Señor. Así que yo le explicaba al hermano, mire hermano, usted tiene una lista grande de pecados y usted es digno de muerte, pero después de que ya salga de ahí, usted va a salir nuevecito, sin ni un pecado. Así le expliqué yo porque así es, amén. Cuando uno, mire, cuando a uno lo sumergen y cuando uno sale ya delante de Dios sin ningún pecado. Y le expliqué a él, cuando de repente si se le viene un mal pensamiento de aquí a media hora va a tener un pecado apenas, hermano, le digo. Pero cuando usted se arrodille en la noche y le pida perdón al Señor, se le vuelven a borrar. Y es algo tan hermoso, eso nos pasa a nosotros. Mire, en el día andamos acumulando, ¿verdad? Quizás llenamos 1, 2, 3, 4 páginas. Algunos probablemente ni una llenan, pero hay unos que sus 3, sus 4. O un librito. Pero cada vez que aquel que recibió a Jesús se arrodilla y dice, Padre, perdona mis pecados,
todos le son borrados. ¿Cuántos dicen amén? Todos los pecados nos son borrados. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Qué bendición, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero como Él nos lo borra a todos, ya no nos podemos morir eternamente, porque Él nos ha salvado. Ahora, ¿qué es el bautismo cristiano? El bautismo cristiano, su palabra bautismo significa sumergir o poner debajo. Es un acto por el cual el pastor, estamos hablando de una persona que ha sido autorizada de parte de Dios, hermanos, para que pueda llevar a cabo ese evento tan especial. El pastor ora y le pide perdón a Dios por los pecados de la persona que está arrepentida y luego lo bautiza. Eso es el bautismo, lo sumerge totalmente. Nosotros como Iglesia Cristiana Fuente de Sabiduría creemos que el bautismo es por inmersión, porque hay otras religiones que lo hacen de otra manera. En algunos solo lo mojan un poquito, por ejemplo, le echan un poquito de agua, pero la Biblia evidentemente dice que debe ser, hermano, sumergido totalmente la persona. Y vamos a ver por qué tiene que ser sumergido totalmente. Hay algo que está diciendo ese acto. Así que ese es el bautismo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan. Hay dos pasajes en la Biblia que nos lo enseñan y es bueno que aquellos que les guste estudiar lo anoten. ¿Saben por qué? Porque estos dos pasajes son muy, pero muy interesantes. Fíjese lo que dice la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y vamos a leer del verso 24 al 26. Juan el Bautista bautizaba a las personas para preparar el camino del Señor. Y vea lo que ocurre acá. Dice acá, Hechos 18, verso 24 al 26. ¿Lo encontró? Entonces, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado como Apolos. Era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea que este Apolos se conocía la Biblia y para hablar, hermanos, era un hombre elocuente. Así que dice el verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Verso 26. Comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando les oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como podemos ver, el pasaje nos muestra que este hombre llamado Apolos era un hombre que predicaba con mucho denuedo, con mucho poder, con mucha autoridad. Este hombre era muy elocuente, es de aquellos que gritan y que dicen hermano, y de esos que son así fervorosos para hablar. Sin embargo, según lo que estamos leyendo, dice que él nada más conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento, nada más. Y el bautismo cristiano es totalmente diferente. Ahorita lo vamos a ver con otro pasaje. Vayamos a Hechos 19 para que veamos ahí más clara la diferencia. Hechos 19, vamos a leer desde el verso 1 al verso 7 y así aprendemos la diferencia entre el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, y el bautismo cristiano. ¿Lo tiene? Hechos 19. Leemos la palabra. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, verso 2, miren lo que les pregunta Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron,
ni siquiera, ¿qué? ¿Está leyendo? Hemos oído de eso. Oiga, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y vamos a ver la respuesta de ellos. ¿Está conmigo? Ok. Y ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? ¿En el bautismo de qué? De Juan. ¿Están conmigo? Ok. Ya les voy a preguntar. En el bautismo de Juan, verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Mire la explicación. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Verso siguiente, verso 5. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron ellos? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, miren lo que ocurrió. Vino sobre ellos, ¿qué vino? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y ¿qué hacía? Y profetizaban. Y el 7 dice, y eran todos unos 12 hombres. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte, hermano. Es evidente la diferencia entre los dos bautismos. Note que el bautismo de Juan es única y exclusivamente para arrepentimiento. Oiga bien, el bautismo de Jesús, como lo pudimos ver en el nombre de Jesús, lo primero que ocurre es que te perdona tus pecados, te da la salvación y te otorga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El de Juan no lo da. Entonces es importante que muchas personas analicen qué bautismo han tenido. Quizás solo tengan el de arrepentimiento. Y es por eso. Es correcto que sí es igual. Así es. Entonces el bautismo de Juan es muy diferente al bautismo cristiano. El bautismo de Juan es para arrepentimiento de los pecados. El bautismo cristiano se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y se recibe el Espíritu Santo de Dios. Es a través de esta ordenanza, hermanos, que una persona es admitida en la comunión de los santos. Cuando el bautismo es hecho bien o ha sido bien hecho, entonces eres incluido dentro del grupo selecto de los santos. Por eso, hermanos, no, mire, y esto es bien serio, no toda la gente que va a las iglesias son salvas. Algunos que no lo saben, hermanos. Porque Jesús dijo, mire, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces es importante, hermanos, entender esto. Así que, hermanos, cuando nos bautizamos de verdad, cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos incluidos en la familia de Dios. Somos salvos, bautizados por el Espíritu Santo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Vea lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu todos, dice, fuimos bautizados. ¿En un qué? Cuerpo, bien sean judíos o griegos, esclavos, libres. Todos se les dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la iglesia, nadie tiene un espíritu superior. ¿Está conmigo? Yo como pastor, yo como predicador, yo como autoridad, tengo el Espíritu Santo, pero usted que está sentadito allí, tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. El mío no es más poderoso que el suyo, no. Todos hemos adquirido el mismo Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona se publica su fe.
En las aguas del bautismo, como lo vamos a ver, una persona dice sin palabras, yo soy de Cristo. Así. Cuando ustedes le ven un anillo así a un hombre y no lo conocen, ¿qué les está diciendo el anillo? ¿Qué les está diciendo? Que uno es casado. Cuando las señoras andan un anillo, que es casada. Yo por eso no ando, dice la hermana. El bautismo, hermano, es una evidencia de que el Señor, estoy hablando que siempre y cuando lo hagamos bien hecho, siempre y cuando nos hayamos arrepentido, porque muchas veces lo hacemos por emoción. Y los que lo hacen por emoción, hermanos, están fuera, no superan las pruebas. Es que el que lo hace de corazón cae, pero se vuelve a levantar. El que lo hace de corazón, hermano, pues más la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. O sea, Él siempre se levanta, falla y se levanta, falla y se levanta y se arregla, hermanos, se arregla. Juan Marcos, por ejemplo, cuando se fue en un viaje misionero con Pablo, se le corrió a Pablo. Con el paso de los días, Pablo iba a otro viaje misionero y Juan Marcos quería ir con él. No, le dijo, no te llevo. No te llevo. Y no lo llevó, hermano. Y una contienda entre Pablo y ahí comenzaron a discutir. No, entonces Pablo se fue con Silas y creo que Bernabé se fue con Juan Marcos. Pero Juan Marcos ya no se regresó. Había cambiado. ¿Sí? Entonces el que realmente hace el bautismo de corazón va cambiando. Va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Pero el que no, lo miras igual, hermano. Toda la vida igual. Es más, anda blasfemando allá afuera. Así que, hermanos, el bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de su fe. En las aguas la persona dice sin palabras, mire lo que dice, confieso mi fe en Cristo. Jesús el Señor ha limpiado mi alma de todos mis pecados y ahora tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que se dice cuando, es lo que va a decir el hermano ahí sin decir una palabra, sin que le demos un micrófono para que lo oigan ustedes. Con el hecho de meterse esa agua, él va a decir, Jesús está en mi corazón, yo me arrepiento de todos mis pecados, amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver algunos significados del bautismo así rapidito. El bautismo cristiano, y oiga bien, ilustra, 1, la muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, verso 4. Romanos 6, verso 4. Esa agua, hermanos, está calientita. La gloria sea para el Señor. Porque somos, ¿qué dice ahí? Sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, cuando nos sumergen, es como cuando nos entierran. Cuando alguien se muere, lo llevamos al cementerio, ¿verdad que sí? Y se hace un agujero, un hoyo allí, y se pone la persona ahí. Y cuando esta persona es puesta allí, se le echa la tierra. Bueno, cuando la persona se sumerge totalmente en el agua, está siendo sepultado. Pero cuando sale nuevamente, sale en novedad de vida. Es como que si resucitara su alma. El alma muerta agarra vida y ya es una nueva persona en Cristo Jesús. Aleluya. El bautismo también ilustra la muerte para el pecado. Romanos 6:11. Romanos 6, verso 11. Voy terminando, hermanos. Romanos 6, verso 11. Así también, vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que se ha bautizado, amén. El que se ha bautizado se considera muerte al pecado, muerto al pecado. Le ofrecen un purito de marihuana, ¿qué dice? No, estoy muerto. Le ofrecen, hermanos,
una botella de whisky que dice, no, estoy muerto. Mire la diferencia de un muerto a un vivo. Si está un muerto allí y usted comienza a hacerle muecas y a gritarle, ¿le va a responder el muerto? No, está muerto. Pero hágale eso a un vivo, hermano. Diferente, ¿no? Entonces considerémonos ya muertos, hermanos, para el pecado. Yo siempre les he dicho, hermanos, esto, y les he testificado. Y a mí me encantaba bailar, hermanos. Y yo recuerdo que un día estaba así acostado y pasó un automóvil con una música de merengue a todo volumen, hermano. Y así me hacían las piernitas, hermano. De las ganas, hermanos, de bailar. Pero ahora oigo esa música, a mí no me hace nada. Me lo quitó el Señor, amén. Y así a todos ustedes, yo oigo que ayer testificaba el hermano Dimas. Yo me imagino si al hermano Dimas le mostramos una cajetilla de Marlboro, ya no le hace nada. Pero en otro tiempo diría, hey, ¿verdad? Es que considerémonos muertos al pecado, hermano. Así, desechémoslo, hermano, desechémoslo. El bautismo nos muestra que hemos resucitado con Cristo y que a partir de ahí comenzamos una vida nueva. Voy terminando. Colosenses 2:12. Colosenses 2, verso 12. ¿Lo tiene? Sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. Es por fe, hermanos, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es por fe. Entonces entramos a las aguas y nos sepultan. El hermano Mario hoy lo vamos a sepultar y esperamos que el viejo Mario se quede allí, hermano, se quede allí, aleluya. Ahora hay personas que se bautizan y su tumba no es una tumba normal, regular. O sea, no se quedan allí, es como la tumba de Drácula. Salen de noche, hermanos. Ajá. Pero el bautismo significa eso, es una tumba. El hermano hoy va a morir a la vieja vida de él. Y cuando ya salga, va a empezar una nueva vida. Así que no le preocupen todos los pecados que ha hecho. Esos se quedaron ahí, se van a quedar ahí. Y es más, vamos a quitar ese tapón de ese bautisterio y esa agua ahí se van a ir todos, hermano, al fondo de la mar. Y Dios no se va a acordar más. Hermanos, cuando nos bautizamos, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Hay gente que todavía se sigue acordando, hermanos, de sus pecados y no es feliz. Todavía es que yo hice esto, es que yo hice lo. Ya no. Ya el Señor nos perdonó, hermanos. Ya nos perdonó. Ya nos limpió. Aleluya. Concluyo diciendo que el bautismo cristiano es la acción por medio de la cual la persona arrepentida, insistimos, arrepentida es sumergida en el agua para el perdón de sus pecados. Y la acción de salir representa que cuando sale va a salir con una vida limpia, con una vida santa, o sea, una vida apartada ya del mundo, separada ya del mundo, y sigue el camino de la salvación eterna. Sencillamente, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que realmente ha ocurrido internamente en la vida del creyente. El bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor.